Vamos a leer ahora la carta a Santiago, capítulo 1. Te invito a que puedas buscar, versículo 19. Y yo no sé cómo hacemos o cómo hace cada uno de ustedes para cuando estudia la Biblia, ¿no? Pero yo suelo hacerme dos preguntas fundamentales, ¿sí? La primera, ¿de qué habla el texto? Y la segunda, ¿qué dice sobre lo que más se habla? ¿Sí? Así que yo con estas dos preguntas le invito a que ustedes puedan ir pensando. Primero, ¿de qué habla el texto? Y cuando reconozcan de qué está hablando el texto, trate de identificar dónde menciona, si es una palabra o si es un tema, dónde lo menciona, ¿sí? Dice así Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer del versículo 18, ¿sí? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos este tiempo de abrir tu palabra. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro entendimiento, Señor, para poder recibirla y para poder comprenderla en nuestros corazones, para poder llevarla a la práctica, Señor. Gracias te damos porque tú nos enseñas a cada momento, en cada instante que nosotros podemos abrir tu palabra, podemos encontrar en ellas cómo debemos conducirnos, cómo debemos honrarte, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar con nuestros hermanos, con las personas que no te conocen, Señor. Podemos encontrar en ella paz, podemos encontrar en ella regocijo, podemos encontrar promesas para nuestra vida, Señor. Queremos que por medio de tu palabra podamos nosotros ser limpiados, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si ya le he contado una anécdota que me ha gustado mucho a mí cuando me la contaron, pero se llama el canasto de carbón. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿No? El canasto de carbón. Sí. Bueno, cuenta una historia de un señor, un hombre mayor que tenía un nieto, ¿no? Y él lo invitaba a los fines de semana para que pudiera ir a su casa siempre. Entonces cada vez que él le iba enseñando cosas de la Biblia. Pequeñas palabras, pequeñas frases, textos bíblicos. Y entonces cuando iba le preguntaba y él decía algunas cosas que se acordaba. Y después un día le pregunta, ¿no? Le dice, abuelo, ¿sabe qué? Hay cosas que no comprendo de la Biblia. No las comprendo, no las puedo entender. Y leo a veces y no la puedo comprender. Y el abuelo le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Mira el canasto que tengo ahí, donde yo traigo el carbón para prender el fuego. ¿Viste que está sucio? Sí, bueno, agarra. Vamos a hacer lo posible de traer agua en eso. Entonces él va
corriendo al río que tenían cerca, trae agua y viene corriendo en el canasto y obviamente se quedó sin agua. Pero abuelo le dice, es imposible traer agua en este punto, pero tenés que esforzarte un poco más. Corre un poco más rápido y fijarte si es que podés hacer llegar un poco de agua. Entonces el niño corrió más fuerte, llegó nuevamente al río, metió la canasta y volvió. Y nuevamente decepcionado le dice lo mismo, abuelo. O sea, yo hago mi mayor esfuerzo, corro y trato de que llegue el agua a este lugar para poder limpiar un poco, pero no pasa nada. Bueno, hacerlo una vez más, pero corre fuerte y está seguro de que va a llegar esa agua acá. Entonces él agarró y con toda su fuerza corrió por última vez, ya cansado de las veces que le hizo correr el abuelo, agarró el canasto, tomó un poco de agua, empezó a correr y ponía un poco las manos ahí, pero decepcionado nuevamente llegó y estaba sin agua. Y entonces le dice, abuelo, no puedo, la verdad que no es algo que yo pueda hacer. Entonces el abuelo le dice, mira hijo, ahora, fíjate cómo está ese canasto. Entonces él mira el canasto que era negro por todo el carbón que tenía y lo encontró limpio, ¿sí? Entonces él le decía, hay cosas que vos por ahí no vas a comprender de la palabra, pero mientras más dejes que la palabra de Dios pase por tu vida, más limpio vas a estar. Así como ese canasto que estaba sucio por ese hollín del carbón, ahora cuando pasó por las aguas, vos la limpiaste. Así Cristo también hace lo mismo con nosotros. Cuando la palabra del Señor pasa por nuestras vidas, va limpiando nuestros corazones y nuestra vida. Y qué importante es tener en cuenta esto, ¿no? Con una historia tan simple como uno puede darse cuenta que cuanto más seamos atravesados por la palabra de Dios en nuestra vida, mucha mayor satisfacción va a tener nuestra vida cristiana. Vamos a renegar menos, vamos a estar menos preocupados, vamos a estar más esperanzados, ¿sí? Porque ahí hablábamos hace rato de que tenemos esta esperanza de que el Señor va a venir y vamos a tener un momento de poder encontrarnos con Él, ¿no? ¿Y por qué hablaba sobre esto? Porque claramente en los versículos que hemos leído, ¿de qué habla el texto? De la palabra, ¿sí? ¿Y qué dice de la palabra? Dice en el versículo 18 que la palabra da vida, que es el primero que leímos. El versículo 21 que la palabra es implantada, ¿sí? El versículo 22 que debemos ser hacedores de la palabra. El 23 que hay oidores de la palabra. Y el 25 dice, ahí lo nombra como ley, mira atentamente en la ley, ¿sí? Esos son los versículos donde se nombra la palabra, o en el último versículo que dijimos, la ley. Y vamos a sacar tres, podríamos decir, enseñanzas de las tantas que hay en estos versículos. Así que lo primero que vamos a ver en el versículo 19 es un llamado a la prudencia, ¿sí? Y yo creo que acá empezamos, ¿no? Porque Santiago, si ustedes ven cómo comienza los versículos cuando se dirige, digamos, a los hermanos, dice en el capítulo 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Bueno, acá dice, pero mis amados hermanos. Y en el capítulo 2 dice, hermanos míos, ¿sí? Tiene una forma de hablar muy cariñosa, ¿no? Pero esa forma cariñosa viene con una gran verdad bíblica que confronta nuestras vidas. Así, con ese cariño nos habla Dios, pero quiere confrontarnos con una verdad. Y lo primero que podemos ver en el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí las mujeres están exentas, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo hombre, ¿o no? ¿Qué dice pastor? ¿Está bien esa interpretación o no? No, está hablando a todo ser creado por Dios, a hombres y mujeres, ¿sí? Todos. Así que es un llamado de atención para todo. Y lo primero que dice, sean prontos para oír, ¿sí? Nosotros generalmente aprendemos escuchando, ¿verdad? Bueno, algunos aprendemos a los golpes, algunas cosas, pero normalmente deberíamos aprender cuando escuchamos, ¿sí? No metas los dedos en los enchufes porque te va a agarrar la corriente. Y hasta que no comprobamos qué es la corriente pasar por nuestro cuerpo, parece que no estamos satisfechos, ¿no? Pero
Fíjense cómo aquí Santiago nos llama o la atención y nos indica esto, ¿no? Debemos ser prontos para oír. Y saben que muchas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces nos han hablado y muchas veces hemos recibido consejo de la palabra de Dios y a veces hemos hecho oídos sordos. No, esto no es para mí, ¿sí? Quizás hacemos como espejito, ¿no? Cuando la persona que está compartiendo la palabra dice algo, nosotros, no, este es para aquel, hacemos así, no es para mí, ¿sí? A veces creemos que la palabra de Dios o la interpretamos que es para otra persona, pero nunca estamos, no siempre estamos dispuestos a oír lo que la palabra de Dios dice. En su palabra nos dice que el Señor Jesús lo confrontaba a los fariseos y a algunos discípulos que dudaban y le decía, duras cosas le es creer estas cosas a ustedes que están viendo todas las cosas que yo hago, los milagros que hago, y aún así le duele el oído de poder escuchar estas verdades. Y a veces somos como ellos, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces de estar sentado y saber de que el Señor me está diciendo algo en mi vida y decir, no, bueno, pero total nadie lo sabe, así que yo lo voy a dejar pasar, ¿sí? Pero en lo más profundo de nuestro corazón sabemos cuando el Señor nos está hablando a nosotros. Así que debemos estar prontos nosotros para oír, debemos estar atentos para poder escuchar la palabra de Dios. Proverbio 22:17. A ver si me ayudan un poquito. Ahí está. Dice, inclina tu oído y oye la palabra de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Sí? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Ahora, no es nada, digamos, con poca importancia que Santiago haya empezado así este tema, ¿no? Tengan los oídos atentos para poder escuchar la palabra de Dios. Después sigue el mismo versículo allí, en el versículo 19, tardos para hablar. Y acá hacemos aguas todos. Creo que en todo, ¿no? Lo que la Escritura nos dice, hacemos muchas veces agua. Y dice tardos para hablar. La lengua muchas veces es más rápido que nuestro pensamiento. Nos dicen algo, pero vos. Y ya hemos herido, ya hemos dañado, ya hemos lastimado con nuestras palabras. A veces nuestro pensamiento, nuestra lengua es mucho más rápido que nuestro pensamiento, ¿sí? Y por algo también lo está diciendo acá, sean tardos para hablar, ¿sí? Sean tardos. Vamos a ver qué dice Proverbio 10:19. Si alguien lo puede leer, lo encuentra, puede leerlo. Proverbios 10:19. Si lo quieren leer de la pantalla también, no hay ningún problema. Muy bien. En las muchas palabras nos falta pecado. Proverbio 13:3. ¿Qué dice? Ahora la Escritura creo que es clara, ¿no? Es muy clara con estos temas. Y hermano, no se sienta mal, porque todos caemos en esto. Todos hemos cometido el error de a veces hablar de más cuando deberíamos escuchar más y retrasar quizás nuestra lengua para poder decir algo. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Sí? Bueno, no nos está diciendo que no hablemos, sino que seamos
prudentes, porque lo primero que dijimos, que el primer llamado que teníamos era el llamado a la prudencia. Debemos ser prudentes con nuestras palabras, debemos ser prudentes con lo que aconsejamos y con lo que decimos. Y después dice tardos para airarse, ¿sí? Y creo que en esto también cada uno sabe cómo hemos reaccionado frente a cualquier cosa que nos hagan o nos dice, o incluso alguna injusticia, ¿sí? Porque podemos reaccionar por algo que realmente es valedero, pero reaccionamos mal, de una forma incorrecta, ¿sí? Entonces debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardo para airarse. Salmo 37:8. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, ¿sí? Y hay una infinidad, tenemos Proverbios 29, Eclesiastés 7:9, Proverbios 15:18. Vamos a leer Proverbios 15:18, donde el Señor está aconsejando a que debemos reaccionar con calma en cualquier situación que nos acontezca. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿sí? A veces, en un momento de desacuerdos, en vez de nosotros reaccionar de una buena forma, en vez de apaciguar esa situación, hacemos lo contrario, ¿no? Y cuántas veces nos ha tocado entre hermanos, porque por ahí en la familia, donde uno más convive, puede haber algunas situaciones donde puedan surgir estas cosas, ¿no? Pero qué doloroso es cuando esto surge en la iglesia, ¿sí? Cuando entre hermanos, por ahí hablamos de más, hablamos hirientemente, o cuando directamente reaccionamos mal con algo que nos dice, ¿sí? Entonces lastimamos el cuerpo del Señor. Y la Biblia nos enseña que debemos amarnos como hermanos, no buscar contienda, no buscar pelea, no enojarnos entre nosotros, ¿sí? Sí, incitarnos a buscar más de la palabra, ¿sí? Entonces podemos ver que el primer llamado que encontramos aquí en Santiago es el llamado a la prudencia. Muy bien, seguimos. En el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El versículo 18 decía: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Entonces podemos entender que la palabra es la que nos da vida, ¿sí? Entonces, el llamado que vemos en ese segundo punto es a recibir su palabra, porque muchas veces, después vamos a ver qué pasa con los oidores y no los hacedores. Entonces muchas veces escuchamos la palabra, pero no tenemos un corazón permeable a ella, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado la parábola del sembrador, ¿no? Que se asemeja a los corazones de las personas? Y cómo la palabra cae en un lugar duro y no florece, y cuando cae en tierra fértil da frutos. Entonces nosotros somos llamados a recibir su palabra. ¿Y cómo somos llamados? Primero, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y estas dos palabras, en el original, inmundicia significa ruparia y malicia, kikia. Ahora vamos a ver el significado, porque si no, no tendría sentido que yo le diga cuál es la palabra, ¿no? Tiene un significado muy bueno. Vamos a empezar por malicia, la segunda, ¿sí? Kikia habla de la maldad moral o la corrupción de todo hombre. O sea, lo primero que nosotros debemos desechar en nuestra vida es eso, ¿no? Toda maldad moral y corrupción. Pero me llamó mucho la atención cuando hablaba de inmundicia, ¿sí? Que era ruparia, quiere decir impureza, y en el tema médico se refiere a la cerilla
que produce el cuerpo en los oídos, o sea, el oído que produce cera, ¿sí? ¿Y qué pasa? A mí me ha pasado hace un par de meses atrás que no he podido producir la cera normalmente, digamos, y se me ha generado un taponcito, ¿no? Alguna vez seguramente a alguien le ha pasado, o me pasó a mí, ¿no? ¿Sí? Por acá también sé que sí. Bueno, ¿qué pasa con la cera cuando nos tapa el oído? ¿No podemos? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ceras espirituales en nuestros oídos? ¿Qué no podemos escuchar? La palabra de Dios. Cuando Dios habla en nuestra vida, y muchas veces Él quiere enseñarnos algo, nosotros creamos esa cera en nuestros oídos que no deja que podamos comprender lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Debemos nosotros desechar todo, esa inmundicia y toda malicia. Hebreo 12:1 dice, despojémonos pues de todo peso que nos asedia, ¿sí? Entonces, el llamado a recibir la palabra tiene que ver con esto, ¿no? De despojarnos de todas las cosas que nos hacen mal. La inmundicia, el pecado que hay en nuestra vida, ¿sí? Esa cera que no nos deja escuchar la palabra del Señor. Y también habla de mansedumbre, ¿sí? Y también está hablando de la humildad, de cómo debemos recibir la palabra del Señor. Y es lo que le decía hace rato, ¿no? Que muchas veces cuando algún hermano comparte la palabra, y en vez de decir, bueno, esa palabra es para mí, el Señor me está hablando, el Señor me está diciendo que soy una persona que necesita perdonar, soy una persona que necesita aceptar a mi hermano como es, y soy una persona que necesito cambiar. Y en vez de tener esa actitud decimos, no, bueno, tal persona necesita ser así, esta persona necesita ser así, y aquella persona seguro que ahora cuando está hablando el hermano le está llegando esto. Y eso habla del orgullo, porque no queremos reconocer que nosotros tenemos esa cualidad muchas veces en nuestra vida. Y lo que hacemos es ver a nuestro hermano como que si ellos serían todo, ¿no? Y nosotros también somos, no nos ponemos en el lugar que el Señor nos puso a nosotros, ¿sí? Como sus hijos, y debemos escuchar su palabra con humildad. Y lo contrario de humildad es el orgullo. Entonces debemos nosotros con humildad reconocer que nos equivocamos y que el Señor las veces que nos ha instruido o nos ha exhortado desde el púlpito o con algún hermano que nos ha compartido la palabra del Señor, nosotros debemos tener esa actitud de humildad, ¿sí? Y qué gran ejemplo que nos deja el Señor Jesús, siempre con humildad de corazón. Él siempre ha podido obedecer lo que el Padre le ha mandado hacer y fue por nosotros en lugar nuestro. Entonces, en primer lugar, vimos que hay un llamado a la prudencia. En segundo lugar, hay un llamado a recibir la palabra. Y el tercer llamado es a ser práctico en la palabra. Y vamos terminando. Versículo 22. Dice así el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Engañándoos, esta palabra quiere decir calcular mal, ¿sí? Que hay un mal cálculo. Y si hay un mal cálculo, hay un mal resultado, ¿sí? Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, sí, bueno, yo de lunes a viernes trabajo, hago mis cosas, el sábado por ahí si me toca servir voy a servir y el domingo vengo si no tengo nada que hacer y estoy. Y muchas veces creemos que con eso podemos hacer crecer nuestra vida espiritual. Y lejos de crecer nuestra vida espiritual, estamos menguando nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos caído en eso? ¿Cuántas veces hemos creído que solamente venir a la iglesia o asistir a la iglesia hace que nuestra vida espiritual crezca? ¿Están los grupos pequeños? ¿Estamos yendo a los grupos pequeños? Sí, hay varios grupos y está bueno que asistan. Y le animamos a que puedan unirse a algún grupo, preguntar dónde
en qué casas están realizándose y pueda asistir. Porque estamos viendo temas que son muy buenos para la iglesia, de cómo nosotros como cristianos debemos cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Y debemos entonces ser prácticos en la palabra. Si nosotros queremos dirección y propósito, la vamos a encontrar obedeciendo la palabra. Deuteronomio 5:32. Dice así: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra. La obediencia a la palabra del Señor es la que nos va a llevar a tener una vida de madurez, una vida que va creciendo. Fíjense en Mateos capítulo 7, 24, cómo el Señor nos exhorta que podamos obedecer su palabra y ver los resultados de obedecer su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 24. Si alguien lo puede leer, por favor. Muy bien, ahora buscamos Lucas 6:46 y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, es clara la Escritura. Creo que cada uno de nosotros nos damos cuenta cómo el Señor nos está comparando, ¿sí?, a la persona que guía su vida, que guía su familia, que guía su trabajo en los fundamentos de la palabra, y aquella persona que se guía por su propia prudencia. Es decir, no, yo hago mi vida así, a mí nadie me va a enseñar cómo tengo que vivir mi vida, mi trabajo o mi familia. Y muchas veces tenemos esa postura frente a Dios y sabemos cuál es el resultado. El resultado de no tener un fundamento en lo que es la palabra de Dios siempre va a ser destrucción. Pero, como vemos en este ejemplo que da el Señor, aquella casa que queda en pie en aquella tempestad y aquella tormenta ha sido lo que está fundada en la roca. Y sabemos que esa roca es Cristo Jesús. Y que podamos nosotros en estos días meditar en lo que estamos viendo a lo largo del libro, la carta de Santiago, y podamos ir viendo cómo el Señor nos pone a prueba y cómo muchas veces debemos soportar la tentación, pero cómo también debemos ser personas que estén fundadas en la palabra del Señor. Que este sea el pensamiento de esta noche, ¿sí?, de recordar el llamado a la prudencia, el llamado a recibir su palabra y el llamado a ser prácticos en ella. Que el Señor nos pueda bendecir en esta semana y que podamos meditar en su palabra y compartir a otros también de lo que el Señor ha hecho por nosotros.